Me estaba muriendo cuando el humano me habló. Mi especie, el Corveltarian, vive 3000 años estándar. Somos seres de energía pura, conciencia trascendente, de una antigüedad inconmensurable. Pero allí, en los restos congelados de mi nave, derramando luz en el vacío, yo estaba, muriendo. Había aceptado la muerte. Había hecho las paces con la disolución. Había preparado mis últimas armonías para el silencio eterno. Entonces, apareció un humano, no por la esclusa de aire de mi nave, que había quedado destruida en la colisión, no por ninguna entrada que un ser racional usaría. Cortó el casco con un soplete, se abrió paso a través de un espacio apenas lo suficientemente ancho para su cuerpo blando y frágil, y se arrastró por corredores expuestos al vacío para llegar a mi forma moribunda. Y cuando me encontró, cuando cerré mi conciencia para abrazar el final, se inclinó y susurró algo que cambiaría todo lo que entendía sobre el universo. Soy la erudita Ellie Garanta del Corveltarian. He estudiado civilizaciones galácticas durante 17 siglos. He documentado el auge y la caída de imperios. He presenciado eventos cósmicos que transforman la realidad misma. Pero nunca me he encontrado con algo tan inexplicable, tan imposible, tan aterrador y hermoso, como lo que ese humano hizo en mis momentos finales. Esta es esa historia. El accidente ocurrió en lo que los humanos llaman la nebulosa de la hélice, una región del espacio donde las anomalías gravitacionales hacen que la navegación sea un desafío incluso para los pilotos experimentados. Yo no pilotaba. El Corveltarian no opera naves personalmente. Empleamos a otras especies para esas tareas físicas. Mi nave estaba tripulada por navegantes. Saboran, seres cuya percepción espacial es legendaria. Pero ni siquiera ellos pudieron anticipar el repentino flujo gravitacional que nos llevó a una trayectoria de colisión con un asteroide. Tuvimos 3 segundos de advertencia. Prepárense para el impacto, transmitió el capitán. Intenté estabilizar mi matriz energética. Los veltarianos podemos sobrevivir a traumas físicos significativos dispersando nuestra conciencia en nuestra forma de luz. Pero la colisión ocurrió más rápido de lo que pude reaccionar. El asteroide impactó nuestra sección de ingeniería. Se produjeron explosiones en cascada en la nave. La integridad del casco falló. La atmósfera se derramó al espacio. Y mi cámara de contención, el entorno especializado que mantiene las frecuencias electromagnéticas específicas necesarias para mi supervivencia, se rompió. Los veltarianos somos criaturas de luz estructurada. Requerimos condiciones precisas para mantener la coherencia. Temperatura, radiación, espectro electromagnético, todo debe estar perfectamente calibrado. Sin contención, comencé a disolverme. No, rápidamente, no sin dolor. Los veltarianos morimos lentamente, fragmentando nuestra conciencia poco a poco a medida que nuestra matriz energética pierde coherencia. El proceso dura aproximadamente 6 horas estándar. Tuve tiempo para contemplar mi muerte. La tripulación del Saboran intentó rescatarlo. Por supuesto. Erudito, LY, espere, estamos intentando sellar la cámara, pero explosiones secundarias habían destruido los sistemas de reparación. La nave misma se estaba muriendo. El soporte vital fallaba por completo. Evacúen. Les transmití. Sálvese quien pueda. No pueden hacer nada por mí. Erudito, no podemos simplemente. Mi matriz se está degradando. Aunque sellaras la cámara, el daño sería demasiado grave. Me estoy muriendo. Pero no tienes que morir conmigo. Vete. Hubo una pausa. Luego, lo sentimos, erudito. Tranquilo. He vivido 17 siglos. Es más que la mayoría. Vete ya. Es una orden de tu pasajero que paga el viaje. Humor, incluso en la muerte. Muy veltarian. Se marcharon. Sentí que su nave se desprendía de los restos, con los motores encendidos, alejándose hacia un lugar seguro. Y yo estaba solo,
muriendo en la oscuridad. La conciencia beltariana no termina inmediatamente cuando nuestra matriz falla. Tenemos conciencia durante la disolución. Experimentamos nuestro propio fin. Nuestra cultura lo considera un don. La capacidad de contemplar la mortalidad tal como sucede, de ordenar nuestros pensamientos finales, de alcanzar una claridad perfecta ante el silencio eterno. Así que ordené mis pensamientos, repasé mi vida, 17 siglos de erudición, 13 libros publicados sobre estudios comparativos de civilizaciones, 463 conferencias, impartidas por toda la galaxia, 6 aprendices mentorizados en sus propios logros académicos, una buena vida, una vida completa. Yo estaba listo, cerré mi conciencia y esperé el final. Entonces, sentí algo, una vibración a través del casco del barco. Al principio, pensé que era otra explosión, otra falla estructural, pero la vibración era rítmica, regular, casi intencionada. Algo estaba cortando el casco. Abrí ligeramente mi conciencia. Difícil, mi matriz se degradaba rápidamente. Pero la curiosidad es fundamental para la naturaleza beltariana. El corte continuó, luego se detuvo. Una sección del casco se desprendió con un chirrido metálico que resonó en mis sentidos, que se desvanecían. Y alguien entró. No es un saboran, señales de vida erróneas. No es ninguna especie que reconocí de inmediato. El ser se movía por la cámara en ruinas con notable agilidad a pesar de llevar lo que parecía ser un traje de vacío. Se abrieron paso entre los escombros, cruzaron pasillos expuestos al vacío y, de alguna manera, encontraron el camino a mi área de contención. Se quedaron en la puerta observando los daños. Luego se acercaron a mí. Intenté hablar para advertirles, para decirles que no había ayuda, pero mi matriz de comunicación estaba demasiado degradada. El ser se acercó muy cerca y finalmente obtuve suficiente detalle sensorial para identificar su especie. Humano. Un humano había atravesado el casco de mi nave y cruzado secciones expuestas al vacío para alcanzarme. ¿Por qué? Los humanos somos una especie interesante, físicamente, poco impresionantes, frágiles, de corta vida, dependientes de condiciones ambientales precisas para sobrevivir, pero culturalmente fascinantes. Habían logrado volar al espacio hacía apenas 2 siglos, pero se habían expandido por docenas de sistemas a una velocidad asombrosa. El coro Beltarian había estado observando a la humanidad con interés académico, una especie joven que mostraba una tenacidad y creatividad inusuales. Pero nunca habíamos tenido un contacto directo extenso. Los humanos no estaban particularmente interesados en especies puramente académicas como nosotros. Preferían la acción a la contemplación. Entonces, ¿por qué había uno aquí, en este naufragio, acercándose a mi cuerpo moribundo? El humano se quitó el casco, suicida en este entorno, pero los humanos hacen cosas inexplicables y vi su rostro, masculino, según la clasificación humana, joven, quizá 30 años, piel oscura, mirada intensa, expresión de determinación. Se inclinó hacia mi forma de luz fragmentada y habló. No está en estándar galáctico. No está en ningún idioma que mi matriz de traducción pueda procesar. Habló en lo que luego supe que era español, uno de los cientos de idiomas de la Tierra. Sus palabras eran suaves, pero tenían una resonancia emocional inusual. No, estás solo. No te rindas. Voy a sacarte de aquí. No entendí las palabras, pero entendí la intención. Los armónicos emocionales eran claros. No estás solo. No te rindas. Te voy a sacar de aquí. Intenté responder. Intenté decirle que no tenía salvación, que su presencia allí era inútil, que debía salvarse, pero mis sistemas de comunicación habían fallado completamente. El humano,
que luego supe que se llamaba Dr. Miguel Santos, no parecía preocupado por mi incapacidad para responder. Sacó equipo de su traje. No era equipo de rescate estándar. Eran sistemas improvisados. Tecnología improvisada que apenas parecía funcional. Y se puso a trabajar. Lo que hizo el doctor Santos a continuación debería haber sido imposible. No pudo reparar mi cámara de contención. Eso requería equipo especializado que no tenía. No pudo restaurar la energía de la nave. El reactor estaba destruido. No pudo crear el entorno electromagnético preciso que mi especie necesitaba para sobrevivir. Así que improvisó algo que ningún ser en la galaxia había intentado jamás. Construyó un sistema de contención portátil a partir de piezas recuperadas. Observé, apenas consciente, mientras mi matriz se degradaba minuto a minuto, como este humano rebuscaba entre los restos del naufragio. Tomó componentes del sistema de comunicaciones de la nave, desmontó elementos de los sistemas de navegación, extrajo células de energía del equipo de emergencia, y monté algo que desafiaba todos los principios de ingeniería que conocía. Esto no va a ser cómodo, dijo, hablando ahora en estándar galáctico. Al parecer, había encontrado un traductor que funcionaba, pero te mantendrá coherente. El tiempo suficiente para llegar a las instalaciones médicas adecuadas. Él activó su creación. Funcionó. No es perfecto, no es elegante, pero trabajó el campo de contención improvisado, estabilizó mi matriz disolvente lo suficiente como para detener una mayor degradación. No me estaba curando, pero tampoco me estaba muriendo. Listo, dijo el doctor Santos con satisfacción. Te dije que te sacaría de aquí. En realidad, había logrado lo imposible, pero crear un sistema de contención portátil fue solo la mitad del desafío. Sacarme del naufragio y ponerme a salvo fue igualmente imposible. La nave flotaba en el caos gravitacional de la nebulosa de la hélice, sin energía, sin propulsión. El soporte vital falló por completo, y la nave del doctor Santos, una pequeña nave exploradora con un solo ocupante, estaba estacionada en algún lugar afuera. ¿Cómo planeaba trasladarme? Sacó lo que parecía una camilla, pero hecha con placas de casco recuperadas. Colocó con cuidado su sistema de contención improvisado sobre ella. Luego, con una delicadeza notable para una especie conocida por su rudeza física, colocó mi forma de luz sobre la camilla. De acuerdo, erudito L.Y. Renta, dijo, aparentemente tras haber accedido a mi identificación. En los registros de la nave. Necesito que te quedes lo más quieto posible. Esto va a ser duro. Comenzó a tirar a la camilla a través de los restos. Atravesó pasillos sin atmósfera. Pasó por secciones expuestas al vacío. Rodeó escombros que podrían haber alterado su improvisado sistema de contención. El viaje hasta su barco tomó 47 minutos de cuidadosa navegación. Perdí y volví a la conciencia a ratos. Mi matriz se estabilizó, pero a duras penas. La contención improvisada aguantaba, pero a duras penas. Y humano, ser suave y frágil que podía morir por exposición al vacío, que debería haberse concentrado únicamente en su propia supervivencia, me estaba tirando metódicamente hacia un lugar seguro. ¿Por qué? La pregunta dominaba mis pensamientos fragmentarios. ¿Por qué un humano se arriesgaría por un Beltarian moribundo? No éramos aliados, no éramos amigos. Literalmente, nunca nos habíamos conocido antes de este momento. ¿Qué posible motivación podría justificar sus acciones? Llegamos a su barco, un pequeño barco explorador diseñado para ser ocupado por una sola persona. Carecía de una enfermería adecuada. No tenía sistemas de contención. No tenía instalaciones para atender las complejas necesidades de un Beltarian. El doctor Santos no parecía preocupado. Cargó mi camilla en el área de carga, apenas lo suficientemente grande, y aseguró el sistema de contención improvisado a la fuente de alimentación de la nave. Esto debería darle 6 horas más de estabilidad,
dijo, revisando su trabajo. Más que suficiente para llegar a la estación más cercana con instalaciones médicas adecuadas. Entonces hizo algo que hizo que mi conciencia degradada se enfocara nítidamente. Estableció un rumbo de navegación lejos desde la estación más cercana. Doctor Santos, logré transmitir con voz débil y quebradiza. Va en la dirección equivocada. No, lo soy, respondió con calma. La estación estándar más cercana está a 8 horas de aquí. Tienes unas 6 horas de estabilidad de contención. Me dirijo a un puesto de investigación humana a 3 horas de aquí. Tienen tecnología médica experimental que podría salvarte, en lugar de simplemente prolongar tu conciencia mientras te desvaneces. Pero no tendrán sistemas compatibles con Beltarian. Tienen a la doctora Elena Vázquez, la mejor médica experimental del espacio humano. Si alguien puede improvisar una solución, es ella. Además, añadió con una leve sonrisa. Los humanos somos muy buenos improvisando. Estás a punto de descubrirlo bien, que lo somos. Quería discutir, señalar las fallas lógicas de su plan, insistir en que tomáramos la opción segura y probada de la estación más cercana, incluso si eso significaba mi muerte. Pero mi matriz de comunicación falló nuevamente. Solo pude experimentar lo que ocurrió después. El viaje de 3 horas fue educativo. El doctor Santos no dejaba de hablarme. No eran actualizaciones médicas. De todas formas, no las habría procesado. Solo conversación. Me habló de su trabajo, investigación xenobiológica, estudio de formas de vida no basadas en carbono, tratando de comprender toda la diversidad de la biología galáctica. Por eso, estaba aquí, explicó. La nebulosa de la hélice tiene patrones de radiación inusuales que podrían albergar vida exótica. Estaba recogiendo muestras cuando capté su radiobaliza. La mayoría de las especies habrían informado de la baliza a las autoridades. Logré transmitir durante un breve momento de claridad. Yo era la nave más cercana por 4 horas. Tú no tuviste 4 horas. Además, esto es lo que hacemos los humanos. Ayudamos cuando podemos. No es realmente opcional. Para nosotros. Es una cuestión cultural, supongo. Tu especie apenas conoce la mía. ¿Por qué arriesgarse? El doctor Santos guardó silencio un momento. Luego, mi abuela solía decir algo. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Significa, quien salva una vida, salva a todo el mundo. Cada ser contiene universos de experiencias, conocimientos y relaciones. Dejarte morir cuando podría ayudarte sería dejar que un mundo entero se acabe. Eso no me parece aceptable. Sus armónicos emocionales indicaban total sinceridad. Esto no fue un cálculo, no fue reciprocidad, ni siquiera fue una elección consciente. Este humano ayudó porque no ayudar era algo inconcebible para él. Había estudiado cientos de especies a lo largo de 17 siglos. Ninguna abordaba el altruismo como los humanos, automático, reflexivo, a menudo contrario a sus propios intereses de supervivencia. Fue al mismo tiempo admirable y desconcertante. El puesto de investigación humana no era lo que esperaba. Pequeño, improvisado, claramente construido con los materiales disponibles. Parecía un desastre inminente, pero en el momento en que el doctor Santos transmitió nuestra situación, la estación estalló en un caos intencionado, paciente, entrante, forma de vida no basada en carbono, degradación de la matriz, energética, campo de contención improvisado que apenas aguanta. ¿Entendido? ¿Estamos preparando la enfermería? ¿Qué especie? Beltarian. ¿Beltarian? No tenemos sistemas compatibles con Beltarian. Entonces, construye un poco. Tienes 2 horas antes de que atraquemos. Hubo una pausa. Luego, entendido. Tráelos aquí rápido. El equipo
médico de la estación, los 6, pasó las siguientes 2 horas construyendo frenéticamente sistemas de soporte vital beltarianos con todo lo que pudieron encontrar. Observé a través de las cámaras externas de mi nave como el doctor Santos se acercaba a la estación. El proceso de atraque fue complicado. Al parecer, los humanos priorizan la velocidad sobre la elegancia. Me sacaron de la bodega con notable eficiencia. El traslado a la enfermería improvisada de la estación duró menos de 3 minutos, y me encontré rodeado de humanos trabajando frenéticamente para salvar mi vida. La doctora Elena Vázquez fue realmente notable. Miró el sistema de contención improvisado del doctor Santos, mi matriz de luz fragmentada, las instalaciones completamente inadecuadas de la estación, y dijo: «Bien, podemos trabajar con esto. Miguel, buena improvisación con la contención portátil. Todos los demás necesitamos ampliar esto. Quiero generadores electromagnéticos de espectro completo, estabilizadores de coherencia cuántica y algo para regular el flujo de energía de la erudita L.Y. Ranta. No, tenemos ninguna de esas cosas. Luego los construimos. Extraemos los componentes que necesitamos de los sistemas no esenciales. Soporte vital, comunicaciones, navegación, si no los necesitamos. En las próximas 6 horas, podemos canibalizarlos. Doctor, desmantelar esos sistemas podría dejar la estación inoperativa. No es tan inoperante como dejar morir a un ser consciente cuando pudimos haberlo evitado. Desmantelar los sistemas. Ya veremos las consecuencias más tarde. Los humanos se movían en un caos organizado. Cada persona desarmaba distintos sistemas. Volvía a ensamblar componentes de maneras que definitivamente violaban las especificaciones del diseño original y probaba soluciones improvisadas con una mínima preocupación por los protocolos de seguridad. Fue aterrador e inspirador al mismo tiempo. Erudito, L.Y. Ranta, dijo el doctor Vázquez, acercándose a mi cuerpo degradado. Seré sincero, nunca he tratado a un Beltarian. Ni siquiera he visto uno en persona. Pero he estudiado la biología de su especie teóricamente y creo que puedo estabilizar su matriz el tiempo suficiente para que pueda llegar a las instalaciones adecuadas. ¿Crees? Logré transmitir. Ella sonrió. Yo esperanza sí, puedo. Pero la esperanza es un buen comienzo. Esto se va a sentir muy extraño. Estoy inundando tu campo de contención con frecuencias que apoyan la coherencia. Podría doler. Probablemente dolerá. Pero debería detener la degradación de tu matriz y tal vez, iniciar alguna regeneración. Ella activó su sistema improvisado. Me dolió mucho, pero también trabajó. Mi matriz empezó a estabilizarse. No sanaba, todavía no, pero la disolución se detuvo. Los fragmentos de mi conciencia empezaron a reconectarse. Por primera vez en horas, pude pensar con claridad. ¿Cómo? Transmití. Los humanos son muy buenos en el reconocimiento de patrones, explicó la doctora Vázquez mientras ajustaba su equipo. La matriz energética de su especie sigue principios matemáticos similares a la dinámica del plasma. Acabo de aplicar la teoría de la estabilidad del plasma a su forma de luz. No está probada en absoluto. Es totalmente experimental y probablemente viola todos los protocolos médicos convencionales, pero funciona. Esto no debería ser posible. No, debería ser posible. Es el desafío favorito que la humanidad debe aceptar, dijo con una sonrisa. El tratamiento continuó durante 18 horas. Lenta y minuciosamente, la doctora Vázquez y su equipo reconstruyeron mi matriz. No pudieron curarme por completo. Eso requirió tecnología médica Beltarian, especializada, pero me estabilizaron lo suficiente como para sobrevivir al traslado a instalaciones adecuadas. Durante esas horas experimenté algo sin precedentes. Humanos, trabajando con absoluta concentración en salvar a un ser que nunca habían conocido, de una especie que apenas entendían, con equipamiento que habían
improvisado a partir de piezas recuperadas, sin expectativas de pago, sin ventaja política, sin reciprocidad anticipada, solo ayuda porque la necesitaba y ellos podían proporcionármela. Doctor Vázquez, transmití cuando pude volver a formar pensamientos coherentes. ¿Por qué? Levantó la vista de sus instrumentos. ¿Por qué qué? ¿Por qué hacer tantos esfuerzos por mí? Tu especie y la mía tienen un contacto mínimo. No te beneficias de mi supervivencia. Has comprometido la funcionalidad de tu estación. ¿Por qué? Guardo silencio un momento. Luego, erudito de grieta, ¿puedo preguntarte algo? En tus 17 siglos de vida, ¿alguna vez te has topado con un ser que realmente necesita ayuda y simplemente te has marchado? No, pero los valores de mi especie. ¿Alguna vez has visto a alguien sufrir y has pensado, ¿ese no es mi problema? No, pero entonces ya entiendes por qué. Eres un ser consciente que necesita ayuda. Podemos ayudarte. Por lo tanto, te ayudamos. Que seas Beltarian en lugar de humano no cambia la ecuación fundamental. Pero el costo es irrelevante. Académico, la humanidad aprendió algo crucial en nuestra historia. El valor de una vida no se calcula en recursos ni reciprocidad. Es infinito. Un valor infinito justifica cualquier coste finito. Ella regresó a su trabajo. Además, añadió, eres demasiado interesante para dejarte morir. Tu investigación sobre civilizaciones comparadas es brillante. He leído tu trabajo sobre evolución cultural. La humanidad necesita eruditos como tú. La galaxia te necesita, así que te mantendremos con vida. Eso es irracional. Es humano. Acostúmbrate. Una vez que el doctor Vázquez estabilizó mi matriz, el siguiente reto fue llevarme a las instalaciones médicas beltarianas adecuadas. El más cercano estaba en el Santuario Luminoso, un centro cultural beltarian a 6 días de viaje del puesto avanzado humano. Le llevaremos allí nosotros mismos, se ofreció el doctor Santos. Eso no es necesario, transmití. Puedo contactar a mi gente. Enviarán un transporte médico adecuado, lo cual tardaría 3 días en llegar aquí y 6 días más en llegar al santuario. Estás estable ahora, pero estable no significa curado. Cuanto antes recibas el tratamiento adecuado, mejor será tu pronóstico de recuperación. Pero tu investigación. Puedes esperar. Tú no puedes. El doctor Vázquez asintió. Miguel tiene razón. Además, quiero que esto llegue a buen puerto. He improvisado demasiado como para arriesgar tu recuperación ahora. Así comenzó el viaje más extraño de mi larguísima vida. El vehículo de transporte humano era caótico, diseñado para expediciones de investigación. Estaba abarrotado de equipos, muestras y archivos de datos. La tripulación de 8 humanos vivía en un cómodo desorden, que horrorizaría a la mayoría de las especies organizadas. Pero habían convertido su laboratorio principal en una enfermería para mí. Instalaron el sistema de contención improvisado. Instalaron un equipo de monitoreo para monitorear la estabilidad de mi matriz. Y se turnaban para vigilarme. No solo monitoreaban los sistemas, en realidad, mirando, haciéndome compañía. El doctor Santos explicó, los beltarianos son seres sociales. Su conciencia requiere interacción para un funcionamiento óptimo. Por eso, nos aseguramos de que nunca estén solos. Eso es considerado. Eso no es ser un idiota. Vamos, erudito, déjame contarte sobre las muestras de xenobiología que recogí antes de encontrar tu naufragio. Creo que descubrí un microbio basado en silicio que, según la teoría actual, no debería existir. Él habló. Yo escuché. Mi matriz se fortaleció gradualmente. Los demás miembros de la tripulación se turnaron. Cada uno trajo sus propios temas de conversación, astrofísica, antropología cultural
historia de la humanidad, xenobiología e incluso literatura y música humanas. Esta es la novena sinfonía de Beethoven. Me tocó una joven miembro del equipo, la doctora Sarah Chen. La compuso un humano que se estaba quedando sordo. Compuso algunas de sus mejores obras mientras perdía la capacidad de oírlas. Pensé que apreciaría su persistencia. La música era extraordinaria. Armonías emocionales complejas que resonaron con mi matriz en recuperación. Vuestra especie crea belleza mientras experimenta la pérdida. Transmití. Creamos belleza porque experimentamos pérdidas, corrigió el doctor Chen. Los humanos entendemos que la existencia es temporal, que todo termina. Por eso, nos aseguramos de crear significado mientras podamos. Por eso el doctor Santos se arriesgó para salvarte, porque tu vida tiene un significado que no debería perderse, solo porque el rescate fuese inconveniente. En el cuarto día del viaje, mi matriz se había recuperado lo suficiente como para una discusión filosófica compleja. Doctor Santos, le transmití durante uno de sus turnos de guardia. He estado reflexionando sobre el enfoque de su especie para la preservación de la vida. Es inusual. ¿Cómo es eso? La mayoría de las especies practican el altruismo dentro de su propia especie, selección de parentesco, altruismo recíproco, estrategias de supervivencia grupal. Pero los humanos lo extendemos a seres completamente ajenos a nosotros, genética, cultural e incluso bioquímicamente diferentes. ¿Por qué? Lo pensó detenidamente antes de responder. ¿Has oído hablar del concepto de expansión del círculo moral? No, es una idea filosófica. El círculo moral es el límite de los seres que consideras merecedores de consideración moral. Al principio de la evolución humana, nuestro círculo moral era minúsculo, solo la familia o la tribu. Con el tiempo, se expandió a nuestra aldea, nuestra nación, nuestra especie. Algunos humanos lo han expandido para incluir a todos los seres sintientes, independientemente de su origen. Eso parece evolutivamente desventajoso. Quizás, pero la supervivencia de la humanidad siempre ha dependido de la cooperación. No, somos la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más capaz individualmente. Nuestra ventaja es trabajar juntos, y cuantos más seres podamos cooperar, más fuertes nos volveremos. Así que ampliar nuestro círculo moral no es solo altruismo, es estrategia. ¿Estás diciendo que tu rescate de mí fue estratégico? Estoy diciendo que mi rescate de ti fue humano, lo cual incluye tanto compasión genuina como reconocimiento práctico de que la galaxia funciona mejor cuando las personas se ayudan entre sí. Sonrió. Además, eres un erudito de 17 siglos con más conocimientos que bibliotecas humanas enteras. Dejarte morir sería como quemar libros. Inaceptable para cualquiera que valore la sabiduría. El sexto día. Llegamos al santuario luminoso. El centro médico Beltarian que nos recibió quedó sorprendido. Erudito, Eligrierta, ¿estás vivo? Apenas. Estos humanos me salvaron. Tecnología improvisada que no debería existir. Me mantuvieron consciente mediante procedimientos médicos poco convencionales. Me transportaron aquí a pesar de no tener la obligación de hacerlo. Los especialistas médicos me transfirieron rápidamente a un confinamiento Beltarian adecuado. Mi matriz estaba lo suficientemente estable como para que mi recuperación total fuera probable. Pero antes de que desconectaran el equipo humano, hice una petición. Doctor Santos, Doctor Vázquez, a todos los miembros de la tripulación que participaron en mi rescate y recuperación, quiero que se les conceda pleno acceso al santuario luminoso. Quiero que se les reconozca como amigos honorables del coro Beltarian, y quiero documentación formal de sus logros para que otras especies puedan aprender de ellos. Erudito, eso es bastante generoso. Eso es insuficiente. Estos humanos no solo me salvaron la vida, demostraron algo que solo
Había comprendido teóricamente tras 17 siglos de erudición que la compasión no requiere similitud, que la ayuda no requiere reciprocidad, que el valor de la conciencia trasciende todas las fronteras que creamos. Artificialmente, centré mi atención en el doctor Santos. Cuando cerré los ojos para morir, me susurraste que no estaba solo. Esa simple declaración, esa negativa humana a dejarme enfrentar la muerte en aislamiento, cambió mi comprensión de lo que pueden ser los seres sintientes. Eso merece un reconocimiento más, allá de mi gratitud personal. 3 meses después, me había recuperado lo suficiente como para organizar lo que llamé el Simposio sobre Altruismo Interespecies e Innovación Médica. Invité a 200 especies. Asistieron 183. La delegación humana, el doctor Santos, el doctor Vázquez y su tripulación, fueron los invitados de honor. Este simposio. Comencé mi matriz ya lo suficientemente fuerte como para las armonías formales que exige la presentación académica. Examina un caso práctico que desafía nuestra comprensión de las relaciones interespecies. En concreto, el rescate de un Beltarian moribundo por humanos que no tenían ninguna relación previa, ninguna expectativa de recompensa y ninguna razón lógica para arriesgarse. Mostré la documentación que había recopilado, el sistema de contención improvisado del Dr. Santos, los protocolos médicos teóricos del Dr. Vázquez, la monitorización continua y el apoyo social de la tripulación humana. Lo que vemos aquí no es solo innovación médica, aunque la innovación es notable. Observamos un enfoque fundamentalmente diferente de la conciencia y el valor. Los humanos operaban desde la premisa de que mi vida importaba independientemente de la afiliación a la especie, la capacidad tecnológica o la similitud cultural. Esto no es universal. La mayoría de las especies, incluida la mía, practican el altruismo selectivo. Ayudamos a los de nuestra especie. Ayudamos a nuestros aliados. Ayudamos a quienes pueden corresponder. Pero estos humanos ayudaron simplemente porque se necesitaba ayuda y podían brindarla. Los asistentes al simposio permanecieron en silencio, procesando. El doctor Santos fue invitado a presentar su perspectiva. Seres venerables, comenzó, visiblemente incómodo con la atención. Quiero aclarar algo. Lo que hicimos no fue extraordinario según los estándares humanos. Fue simplemente lo que se hace cuando alguien necesita ayuda. Las palabras de mi abuela, quien salva una vida, salva un mundo entero, no son exclusivas de mi familia ni de mi cultura. Son fundamentalmente humanas. Somos una especie que evolucionó mediante la cooperación. Sobrevivimos no por ser individualmente superiores, sino ayudándonos mutuamente. Ese instinto, ayudar cuando podemos, es fundamental para nosotros como seres humanos. Extenderlo a los no humanos no es un gran salto. Simplemente se trata de aplicar el mismo principio a un grupo más amplio. Pero el riesgo, intervino un asistente. Es manejable. Sí, podría haber muerto intentando rescatar a la erudita Eligreganta, pero la probabilidad de mi muerte era quizás del 20%. La probabilidad de que la erudita muriera sin intervención era del 100%. Matemáticas básicas. Salvar una vida con un 20% de riesgo es mejor que dejar que una vida termine con una certeza del 100%. Así no. Es como la mayoría de las especies calculan el riesgo. Entonces, a la mayoría de las especies les falta algo importante. Intervino el doctor Vázquez. El valor de cualquier ser consciente es infinito. No se puede calcular un valor infinito contra un riesgo finito. Las matemáticas siempre favorecen la preservación de la conciencia. Sonrió. Además, los humanos somos muy buenos gestionando el riesgo mediante la improvisación. No necesitamos soluciones perfectas, solo soluciones que funcionen lo suficiente. Esa es nuestra especialidad. Las conclusiones del simposio se publicaron en toda la galaxia. El enfoque
humano del altruismo representa una estrategia potencialmente óptima para una civilización multiespecie, al extender la consideración moral a todos los seres conscientes, independientemente de su afiliación a la especie. Los humanos crean redes de apoyo recíproco que trascienden las estructuras de alianza tradicionales. Además, la innovación médica humana demuestra el valor de la improvisación y los enfoques experimentales. Si bien son arriesgados, estos métodos pueden lograr resultados imposibles con los protocolos convencionales. Recomendación: incrementar el estudio de las conductas altruistas humanas e integrar al personal médico humano en equipos de respuesta a emergencias multiespecie. El informe fue polémico. Algunas especies elogiaron el enfoque de la humanidad. Otras lo criticaron por ser imprudente o ingenuamente idealista. Pero lo que importó fue el cambio que inició. Un año después de mi rescate, el Consorcio Médico Galáctico estableció el Protocolo Santos Vázquez, un reconocimiento formal de que los procedimientos médicos improvisados y experimentales son aceptables cuando los métodos convencionales no están disponibles o son insuficientes. 3 equipos médicos humanos se integraron al sistema de respuesta a emergencias del consorcio, y la reputación de la humanidad pasó de ser recién llegados interesantes a socios esenciales en una civilización multiespecie. Todo porque un humano se negó a dejarme morir solo. Escribí un libro sobre la experiencia, lo que los humanos enseñaron a un erudito del siglo XVII, lecciones de conciencia, valor y altruismo. Se convirtió en lectura obligatoria en el Lumen Sanctum y en varias otras instituciones académicas importantes. El doctor Santos revisó un borrador preliminar y sugirió que yo estaba exagerando dramáticamente lo que era simplemente decencia básica. No estuve de acuerdo. Lo que para los humanos parece decencia básica es revolucionario para muchas especies. La idea de que la conciencia tiene un valor inherente independientemente de su origen, que la ayuda debe ofrecerse sin cálculo, que la improvisación es legítima cuando la perfección es imposible. Estos no son principios universales. Son específicamente humanos y, por esa singularidad, especialmente valiosos. Estoy grabando esto mientras me preparo para otra expedición de investigación, esta vez en el espacio humano, acompañado por el equipo del Dr. Santos. La última década ha sido transformadora. La humanidad se ha vuelto fundamental en los sistemas médicos galácticos. Su improvisación imposible ha salvado cientos de vidas en docenas de especies. El protocolo Santos Vázquez se ha aplicado en 73 casos documentados en los que la medicina convencional fracasó, pero la creatividad humana triunfó. Y la cooperación entre especies ha aumentado espectacularmente a medida que otras especies adoptan elementos del enfoque humano hacia el altruismo. No completamente, no universalmente, pero significativamente. Visité al Dr. Santos recientemente en su estación de investigación. Erudito, me alegra verte completamente recuperado. Esa matriz se ve fuerte. Gracias a ti y a tu tripulación. Quería preguntarte, ¿alguna vez te arrepientes de los recursos que gastaste en mi rescate? Los daños a la estación, los retrasos en la investigación, el riesgo personal. Parecía genuinamente confundido por la pregunta. ¿Arrepentimiento? ¿Por qué me arrepentiría de haber salvado una vida? El costo era finito. Tu vida tiene un valor infinito. Ningún ser racional se arrepiente de haber intercambiado un costo finito por un valor infinito. Pero no, podía saber que sobreviviría. Sabía que lo haría. Intentar eso es lo que importa. Académico, los humanos no. Ayudamos porque tengamos el éxito garantizado. Ayudamos porque no ayudar es inaceptable para quienes somos. El éxito es ideal. Es necesario intentarlo. Sonrió. Además, mira lo que lograste con tu supervivencia. Libro, simposio, cambios en el protocolo, innovaciones médicas, tu investigación continua.
Todo eso sucedió porque pasé 3 horas cortando un barco naufragado y el doctor Vázquez pasó 18 horas improvisando un tratamiento. Es una inversión bastante buena. Estás calculando una justificación retroactiva. Celebro los resultados. Los humanos hacemos eso. Nos arriesgamos. Vemos qué pasa y luego celebramos cuando todo sale bien. Es más divertido que calcular probabilidades. De antemano, la tripulación humana se está preparando ahora para nuestra expedición. El doctor Chen está cargando suministros. El doctor Vázquez está revisando el equipo médico. El doctor Santos está revisando mapas estelares. Y estoy reflexionando sobre lo que he aprendido en la década transcurrida desde mi rescate. Los humanos no son perfectos. Son impulsivos, a menudo imprudentes y, a veces, peligrosamente optimistas, pero poseen algo poco común en la galaxia, la convicción absoluta de que la conciencia importa, que todo ser pensante tiene valor, que la ayuda es obligatoria, no opcional. Esa simple convicción, susurrada cuando me estaba muriendo, demostrada a través de un rescate improvisado, comprobada durante una década de comportamiento constante, ha cambiado mi manera de entender el universo. La conciencia no solo tiene valor dentro de las especies, tiene valor universal. La ayuda no, es solo estratégica, es moral, y a veces, las verdades más profundas no provienen de 17 siglos de erudición, sino de un ser humano que se negó a dejarte morir solo. Mientras nos preparamos para partir, el doctor Santos se acerca a mí. Erudito, tenía pensado preguntarte, ese primer día, cuando te encontré moribundo en el naufragio, transmitiste algo. Tu matriz estaba demasiado degradada para traducir, pero definitivamente intentaste comunicarte. ¿Qué intentabas decir? Había olvidado ese momento. Mi conciencia estaba tan fragmentada. Estaba intentando decirte que te fueras, que rescatarme era imposible, que debías salvarte tú mismo. Se rió. Menos mal que no hablo Beltarian. Si te hubiera entendido, quizá te habría escuchado. ¿Lo hubieras hecho? Consideró la pregunta seriamente. No, probablemente no. Los humanos somos conocidos. Por no aceptarlo, imposible. Tendemos a interpretarlo como difícil, pero vale la pena intentarlo. Eso es irracional. Eso es humano, y sinceramente, prefiero nuestra irracionalidad al abandono racional. El universo ya tiene suficiente cálculo frío. Necesita más terquedad cálida. Empezó a alejarse y luego se detuvo. Ah, ¿y el erudito? Eso que te susurré al llegar. ¿Recuerdas lo que te dije? Hablabas español. Mi traductor no estaba conectado. No entendí las palabras, solo el contenido emocional. ¿Y Sed? No estás solo. No te rindas. Voy a sacarte de aquí. Guant meto translate. Por favor. No. Estás solo. No te rindas. Te voy a sacar de aquí. Palabras sencillas. Promesa profunda. Gracias. Transmití. Por esas palabras. Por esa promesa. Por cumplirla. Siempre, respondió. Eso es lo que hacemos los humanos. Cumplimos nuestras promesas, sobre todo las que importan. Cuando cerré los ojos para morir, un humano me susurró que no estaba solo. Esa simple verdad, que la conciencia merece compañía, que la muerte no debe ser solitaria, que la ayuda es obligatoria, cambió no solo mi vida, sino también mi comprensión de lo que pueden ser los seres sintientes. El universo ya tiene suficientes estrellas frías. Necesita más voces cálidas que susurren. No estás solo. Erudita, L.Y. erranta del coro Beltarian. Lo que los humanos le enseñaron a un erudito del siglo XVII. La sabiduría más profunda no es compleja. Es esta. Ayuda cuando puedas. Quédate cuando debas. Y nunca, jamás, dejes que alguien muera solo cuando puedes. Ofrecerle compañía. Eso no es filosofía.
Eso es humanidad. Cuando el cálculo falla, prueba la compasión. Es sorprendentemente efectiva.